Buenas tardes, yo no sé si el micro funciona, ¿sí? No se oye, ¿no? Yo creo que nuestro amigo de protocolo ya nos lo ha resuelto, sí. A mí me han puesto un tema que es muy aburrido, como todo lo que afecta a la Unión Europea, y ¿no? El ámbito de las embajadas catalanas y tal. Yo quiero que podemos hacerlo de una forma muy visual, que es lo que Vox quiere. Y lo voy a hacer de una forma que espero que salga bien, porque cuando yo estaba ahí sentado se me ha ocurrido, y es la siguiente. En realidad una imagen vale más que 1000 palabras, con lo cual yo ahora podría decir, estar media hora, ya se me ha quedado en 23 minutos, pero bueno, bien está por ese café al que teníais todo el derecho de tomar. Pero esta imagen es, nosotros no quitamos la bandera de Aragón, pero nosotros ponemos en el lugar que se merece la bandera nacional. Y esto es lo que nosotros, simplemente, desde el punto de vista político, tenemos que trasladar a las instituciones allí donde trabajemos. Luego la pondremos otra vez en su sitio, o no, ya veremos, o en su caso, quien se encarga del protocolo y hará lo que tenga que hacer. Bien, la verdad es que uno tiene unas líneas y unas ideas para desarrollar. Yo voy a dedicar parte a ceñirme al objeto de lo que me han pedido, que son esas embajadas de la Comunidad Autónoma de Cataluña en el exterior. Pero a propósito de lo que he oído, pues me surgen muchísimas reflexiones, ¿no? Yo diría, pues qué belleza, ¿no? Qué belleza jurídica y qué belleza política es la del delito de rebelión a través de la libertad de prensa. Porque a través de la libertad de prensa también pueden cometerse, o bajo el amparo de la libertad de prensa, delitos graves, delitos de carácter político que han ido desapareciendo, porque bueno, la endeblez del pensamiento jurídico a lo largo del siglo XIX y ya en el siglo XX, pues nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Y uno puede ciscarse en los signos y los símbolos religiosos, en las tradiciones y en las culturas de una nación, y sin embargo no tener consecuencias jurídicas. Decía Iván Vélez, que ha hecho una ponencia extraordinaria, lo cual agradezco, que debéis leer todos el escrito de Joan Fuster, este libro de Joan Fuster, y todos los de Vox deberían leerlo. No dudo de que tengan que leer todos el libro de ese, pero yo también recomendaría otro libro, que es El genio de España, que es esa idea del alma de España. Bien, las embajadas del pancatalanismo se resume de forma muy sencilla en los nuevos presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cataluña: 12 millones de euros de presupuesto, 15 representaciones de la Generalidad en el exterior, 3 más que se están planteando, y lo más preocupante de todo, de verdad, no nos equivoquemos, es el reconocimiento de que las comunidades autónomas tienen competencia en materia de acción exterior. Porque lo gordo de todo el trabajo que se hizo desde el golpismo en los años previos al 1 de octubre de 2017 no es tanto, que fue muy grave lo que se hizo a través de esas llamadas embajadas en el exterior, sino fundamentalmente el reconocimiento a la comunidad autónoma de que tenía competencia en materia de acción exterior, y todo el trabajo que se hizo desde el gobierno de la Generalitat golpista con los cónsules de los estados europeos fundamentalmente, pero con los cónsules que tienen consulado en Barcelona. Al reconocerse esa la capacidad, la Generalitat de Cataluña, que tiene una idea malvada y en la que no creemos, pero tiene una idea y trabaja con esa idea, invita habitualmente a los cónsules de los estados extranjeros a comer, a desayunar,
a cenar, a escribir en sus revistas, etcétera, etcétera. Eso se llama hacer acción exterior, algo a lo que el gobierno de España, en manos del Partido Popular y del Partido Socialista, en los últimos 40 años ha renunciado. Hacer acción exterior en el ámbito de la Unión Europea, hacer acción exterior en el ámbito de la hispanidad, de lo que ahora conocemos políticamente como iberosfera. Les agasajan, les compran, les engañan, porque no hay que olvidar que España es una gran nación que tiene muchos enemigos, dentro y fuera. Y cualquier cosa que debilite a la nación española va a recibir el apoyo de los enemigos tradicionales de España. Frente a esa funesta manía del ser humano, yo la vivo diariamente en Bruselas cuando se acercan hacia mí eurodiputados checos, ya no digo belgas, ese país en proceso de construcción, checos, húngaros incluso, polacos, rumanos, hablar del separatismo catalán. Porque llevan 40 años haciendo acción exterior y llevan 40 años contando su mentira. Y yo les pregunto, ¿pero alguien ha venido aquí del gobierno del Partido Popular o del gobierno del Partido Socialista a contaros la realidad de España? No, nunca, jamás. Y ese es un trabajo fundamental, querido amigo, que hacemos en Vox, como el que hacéis en el Congreso de los Diputados. Porque la batalla cultural, que no es una batalla cultural, que es una guerra, porque las batallas solo son una parte de una guerra, es una auténtica guerra cultural, no se gana en las instituciones parlamentarias, no os equivoquéis. Por muy grandes discursos que haga Santiago Abascal, por muy buenos discursos que haga Macarena Olona, Javier Ortega, no vamos a ganar la batalla cultural. La batalla cultural la ganáis vosotros, como coordinadores de Vox, los profesores en los colegios, los autónomos en sus empresas, en las universidades, los coordinadores de zona, los concejales en los municipios, los padres con sus hijos. Esa es la batalla cultural que nosotros tenemos que dar. Y luego algunos tenemos la carga de representar a Vox en las instituciones y lo que tenemos que hacer es ser coherentes y valientes y dar voz en las instituciones a ese discurso político. Se nos ha ido el micro otra vez. Como siempre, el problema no es el separatismo. El problema es de aquellos que, teniendo el deber moral, el deber político y el deber humano de defender la unidad de España, los derechos y libertades de los españoles, no lo han hecho desde el gobierno de España. Esto que nos quede muy claro. Y yo sé que mis palabras no las puedo deslindar de mi condición de catalán, porque yo nací en Barcelona, me casé con una valenciana, hemos vivido en Barcelona y mis 4 hijos han nacido en Barcelona. Y por tanto no puedo deslindar mi condición de catalán en todo este discurso. No soy catalán y español, soy español de Cataluña, o puedo decir que mi forma de ser español es ser catalán, como vuestra forma de ser español es ser valencianos, o ser aragoneses, o ser andaluces, o ser de Cuenca. Digo esto a propósito de que todo este jaleo de las embajadas separatistas de la Generalitat de Cataluña tiene su origen fundamentalmente en un órgano al que hemos aplaudido los últimos 2 meses porque ha dictado sentencias a favor de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por Vox. Pero no podemos olvidar que el Tribunal Constitucional ha sido un sujeto históricamente que ha trabajado en la destrucción de la unidad nacional. Yo creo que nosotros debemos decirlo, debemos reivindicar, incluso, recordáis, los que hayáis tenido el lujo de poder leerlas, las 100 medidas, nosotros tenemos una idea muy clara respecto del Tribunal Constitucional, que es la desaparición del Tribunal Constitucional y que se convierta en una sala sexta del Tribunal Supremo, formada y servida por magistrados de la carrera judicial, correspondiendo al principio de que los jueces nombran a los jueces y resuelven sentencias de acuerdo
con la ley y con el derecho, y no con el conchabeo del Partido Popular y del Partido Socialista que pactan con los comunistas para nombrar ahora a los magistrados del Tribunal Constitucional. El artículo 149.1.3 de la Constitución establece con absoluta claridad que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales. Punto. Sin embargo, a lo largo de una amplia lista de sentencias que se inician ya en el año 1994 y siguen en el 2000, en el 2001, en el 2002 y finalmente la famosa sentencia que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006, el Tribunal Constitucional se saca de la manga una doctrina en virtud de la cual distingue entre relaciones internacionales y actividades con relevancia internacional. Y entonces dice, las comunidades autónomas, efectivamente, no pueden atacar la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, pero sí pueden desarrollar sus competencias cuando tengan relevancia internacional. ¿Y qué hace la Generalitat de Cataluña? Pues incorporar en el Estatuto de Autonomía competencias en determinadas materias con relevancia internacional. Y diréis, ¿economía? ¿Industria? ¿Empleo? No, esto les importa un bledo a ellos. Ellos saben hacer política. Educación, cultura, deporte y juventud. Esto es hacer política. Y lo demás es jugar a ser políticos. Con toda la pena de ser abogado del Estado, la abogacía del Estado en ese recurso de inconstitucionalidad al servicio en ese momento también del primer gobierno de Zapatero, sostuvo que la competencia que se reconocía a la Comunidad Autónoma de Cataluña no atentaba contra la Constitución, entendiendo que se sujetaba a la doctrina asentada en el tiempo por el Tribunal Constitucional. Pues así nos va, porque cuando nos convertimos en leguleyos y en positivistas, pues así nos va. La política es cambiar las cosas, no en someterse a lo que ya ha sido establecido. Y así pues se dijo que la Generalitat podía tener embajadas para la promoción de la cultura catalana, para el fomento de la cultura catalana. El pensamiento débil llevaría a decir, hombre, claro, pues es normal. El pensamiento fuerte, que surge de la convicción en la soberanía de España, en la unidad nacional y de que el único sujeto político relevante es la nación española, nos lleva a concluir que el fomento de la cultura catalana, valenciana, aragonesa, es decir, de la cultura nacional, es competencia exclusiva del Estado y, por tanto, le realizan los órganos del Estado. Y así sucesivamente. Yo no quiero soltaros un rollo jurídico porque solo a sujetos raritos como yo nos gusta leer las sentencias del Tribunal Constitucional. Normalmente la gente, pues como normales, como sois vosotros, con sentido común, no perdéis el tiempo ni os emocionáis con la lectura de las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero Dios es sabio y ha hecho hombres para todo, y entonces ha hecho sujetos como yo incluso. Pero, dice, Fijaos cómo funciona el leguleyismo jurídico. Dice el Tribunal Constitucional, literal, lo digo literal para que los magistrados del Tribunal Constitucional que se descarguen esta conferencia en sus móviles, pues no digan, ha mentido, no. Dice, las actividades de las comunidades autónomas con relevancia internacional no son injerencia respecto del título competencial del Estado, siempre que, y empiezan a establecer condiciones, claro. Una, guarden relación con el título competencial, es decir, se refiere a cultura, a deportes, a juventud. No condicionen o perturben la política exterior del Estado. Y tercero, no afecte al núcleo de la relación internacional. Y entonces te sueltan un rollo de que el núcleo de las relaciones internacionales es el jus contraendi, el jus legationis, el crear obligaciones internacionales y la responsabilidad internacional. ¿Habéis entendido algo? No. Pero la cuestión es que la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene una selección de fútbol, Cataluña, que juega con Kosovo, con Grecia, con Austria o con los Estados Unidos de América. ¿Esto afecta a la política exterior de España? Por supuesto, porque afecta a la forma en que uno es nación, y es nación hacia afuera. Yo creo que esto es una cuestión política fundamental. El otro día, está mal la autocita, pero bueno, fui ahí a presentar mi libro al Toro,
al gato al agua y José Javier Esparza me hizo una pregunta, oiga, diferencias entre nación y patria. Es muy difícil y quizá uno podría estar horas y horas, incluso yo diría mi teoría y Marta tendría otra y cualquiera de los que están allí otra, pero yo tengo una teoría que para mí me sirve muy fácil para entenderlo y que además se lo explico a mis hijos y funciona, con lo cual digo, pues si funciona, lo que funciona no hay que tocarlo, ¿vale? La diferencia es la misma entre individuo y persona. El individuo es yo mismo, sujeto en mí mismo considerado, sin relación a nadie más. Jorge Buxadé, sujeto de derechos y deberes. Y uno es persona cuando es hacia afuera, cuando el individuo se manifiesta en sus relaciones humanas. Yo soy padre de, soy nacional español, tengo contratos de compraventa, contratos de arrendamiento, bien, yo soy persona, el individuo en comunidad. Pues de la misma manera, la nación es como se ve la comunidad nacional hacia adentro, la nación y hacia afuera es la patria. Esto a mí me sirve mucho para explicar esa diferencia, porque ese nacionalismo identitario, ese nacionalismo rastrero, ese nacionalismo mentiroso, ese nacionalismo mezquino, ese nacionalismo que se mira al ombligo, es aquel que se ve a sí mismo como el eje del mundo sobre el que gira todo. Y es lo que yo he vivido en Cataluña desde hace 45 años. Sin embargo, quienes defendemos España como patria, sabemos que España no se hace hacia adentro, sino que se hizo hacia afuera en esa obra magnífica de la hispanidad o en esa obra extraordinaria de España en Europa. Afirmación de estas tajantes. No existe ningún Estado democrático contemporáneo, ni uno, descentralizado, da igual que sea autonómico, que sea regional, que sea incluso federal, en el que se admita que las relaciones entre el todo y la parte pueden ser reguladas al detalle por una ley de la parte. Las relaciones entre España como nación y una determinada región no pueden ser determinadas por un texto que no sea la Constitución española. ¿Esto se entiende? Como se entiende, automáticamente todos los estatutos de autonomía deberían ser inmediatamente derogados. Y por eso Vox contempla superar el estado de las autonomías. Creo que esto es la base de nuestro discurso, que es como muy jurídico, pero también muy de sentido común. Es como si las relaciones en la familia Buxadé Bañó, que es mi familia, fueran determinadas unilateralmente por mi hijo de 11 años. No es posible. No es posible. No sé cómo explicároslo. Es decir, hay una imposibilidad jurídica, una imposibilidad real, una imposibilidad económica, una imposibilidad de sentido común y hay una imposibilidad espiritual, porque esa familia se vendrá abajo, necesariamente. Repito, en ningún Estado democrático contemporáneo las relaciones entre el todo y la parte, ya sea el Estado autonómico, ya sea regional, ya sea federal, vienen determinadas por una norma que surge de la parte. El Estatuto de Autonomía de Aragón, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad de Murcia o de Andalucía no pueden decir cómo se debe relacionar las relaciones Andalucía con el resto de la nación, Valencia con el resto de la nación, Aragón o Cataluña. Y ahí está el germen de todos los males. Y paso a la parte más política. ¿Cuánto me falta, jefe? Ten minutes. 10 minutos. 7. Bien. Vamos a la parte más política. Yo en la parte histórica me gustaría decir mis cosas, pero la verdad es que con lo que hemos oído ya y la extraordinaria ponencia de Iván, pues poco puedo decir. Yo sí que recuerdo de pequeñito, formo parte de la primera generación normalizada de catalanes. Yo nací en el año 75, empecé la educación general básica en el año 1983, primero de GB, que fue el año en que entró en vigor la Ley de Normalización Lingüística en Cataluña. Y
Bueno, yo ya viví ese proceso de transición, suerte que yo en casa era contraprogramado. Por eso la batalla cultural se da en la familia. Claro, por supuesto en los colegios, pero la tenemos que dar en la familia. Y una convicción que tengo, una idea mezquina, como es la del catalanismo separatista, no puede ser vencida con otra idea igual de mezquina, como sea invocar valencianismos, aragonesismos, balearismos, ni nada ismos. Son ideas pequeñas, son ideas mezquinas, son ideas de parte. Nosotros debemos combatir, y estamos convencidos de combatir, esas ideas pequeñas con una idea grande, que es la idea de patria, que es la idea de España, que es la idea de esa unidad política que abraza a todos y en la que todos pueden llevar sus particularidades a su máxima expresión, la riqueza lingüística, la riqueza cultural, la riqueza topográfica, la riqueza culinaria, la riqueza musical, etcétera, etcétera. Porque hay que tener en cuenta que el catalanismo, como yo creo que, no sé quién lo comentaba, de los que habéis intervenido antes, que en el proceso de transición democrática se utilizó una falsa distinción entre catalán y catalanista. Yo la he vivido. Incluso luego el Partido Popular cayó en la trampa de aceptar una falsa igualmente distinción entre catalanista y separatista. Esa es la famosa ventana de Overton. Entonces ahora ya estamos entre catalán y separatista. Ya no hay eso punto intermedio, porque es mentira. Por lo tanto, debemos combatir esa idea. Nosotros no somos istas de nada. Y dentro de ese quitarnos las etiquetas, de ese famoso discurso de Santiago Abascal en Vistalegre, en 7 de octubre de 2018, me quito las etiquetas, pues me quito también las etiquetas de los istas. Yo creo que también en esto tenemos que quitárnoslas. Frente a esa idea mezquina de algo que se quiere separar, que se quiere romper algo grande, nosotros debemos oponer la grandeza de la historia de España, de nuestra cultura, de nuestra tradición jurídica, de nuestra tradición política y mucho más aún, que es esa obra colectiva de la hispanidad que se desarrolla tanto en América como en Europa. Porque la idea de España tiene una vis expansiva, tiene una vis explosiva. Cuando tú llegas a Bruselas o a Budapest o a Varsovia y hablas de España, de verdad, se ponen firmes. Unos por miedo, otros por respeto, otros por reconocimiento a la labor histórica de España. Y sin embargo, aquí hemos perdido en nuestra nación el orgullo de ser español. Yo creo que hay que insistir en ese orgullo de ser español. Y entro en una fase más polémica, con la cual así abrimos el debate que tenemos que empezar ahora. A mí me gustaría que empezásemos a hablar de panseparatismo. Porque lo que extiende el separatismo catalán no es una idea buena de Cataluña. Lo que extiende el separatismo catalán en Baleares, en Valencia, en esa franja de Aragón, es la pretensión de unirse a los separatistas que quieren romper España. El enemigo del discurso de Junqueras, etcétera, y de toda esta gente, no es ni Valencia, ni Aragón, ni Baleares. El enemigo es España. El enemigo es la idea misma de España, la conciencia misma de ser español y de formar parte de una gran nación. Frente a ese sentimiento de amor por la tierra, no hay que oponer nada, por supuesto, que es legítimo que alguien ame la tierra en la que nació, que alguien defienda la tierra en que nació, ya sea el Maestrazgo, Teruel, la isla de Mallorca, la isla de Ibiza, la provincia de Valencia, por supuesto, el Ampurdán. Ese sentimiento es bueno
y hay que promoverlo y defenderlo. Esa es la riqueza de la pluralidad de España. Es esa España que nosotros expusimos en el Viva 21 en Madrid. La riqueza de la pluralidad de sus provincias y de sus municipios, de sus paisajes, de sus climas, de sus colores, de sus sabores y de sus lenguas. Pero todas sujetas a una única idea política que es la unidad de España. Y no hay más. Y no puede haber en nosotros ninguna tentación de ceder a pretensiones de reivindicar lo mío políticamente superior a lo que esté al lado. Ni superior, ni siquiera distinto. En términos políticos, todos somos iguales y estamos sujetos al mismo proyecto sugestivo de vida en común que decía Ortega, aunque Ortega ya ha sido superado por la historia. Esa es nuestra idea de España, porque España no es un sentimiento. Y esto es muy importante. Yo no sé, no voy a hacer ninguna encuesta, pero a muchos de vosotros seguro que si os hago la pregunta, el sentimiento, ese erizar la piel, le surge, pues a lo mejor, con el himno de su región, o con el izado de la bandera de su región, por supuesto, ¿por qué no? O con la mirada a un paisaje precioso en la Cerdaña, o en el Pirineo aragonés, o en el Maestrazgo. Y es normal que alguien que ha nacido en esa punta de Gerona, que es el Ampurdán, pues a lo mejor no sienta erizar la piel ante un cantejondo en Huelva o en Cádiz. Y se le eriza la piel, sin embargo, ante un baile regional propio suyo. España no es un sentimiento. España es un proyecto político. España es una idea política. A España se llega desde la razón, se llega desde el conocimiento de la historia. Y por eso es infinitamente superior al mero sentimiento de amor a una tierra, a una lengua o a una determinada práctica cultural. Yo creo que eso es lo que está defendiendo Vox. Esa idea de esa España unida. Miles y miles de primaveras, se decía, se han marchitado, pero 2 y 2 siguen siendo 4. Lo que es permanente, lo que es eterno, lo que no se modifica, es aquello que es racional, que es lógico, que es clásico, que es un pensamiento. Mientras que lo demás, pues se va a ir marchitando. Y donde antes, por desgracia, teníamos un monte extraordinario, ahora tenemos una colección de molinos de viento, de las centrales eléctricas de los gigantes multinacionales. Y puede que eso nos produzca un dolor en el sentimiento, pero eso no desarraiga nuestro amor a España, porque España es mucho más que un paisaje o que un ecosistema. Yo creo que, y con esto concluyo, esto es lo que yo quería manifestaros, que el enemigo al que ataca esa idea falsa de los países catalanes es España misma. Iván ha hecho una recensión histórica considerable, Manuel Acosta nos ha citado luego a Víctor Balaguer, pero es verdad, todos somos conscientes que eso, el nacionalismo desintegrador, explosiona con la crisis de Cuba y Filipinas. Porque cuando los españoles deciden hacerse una especie de harakiri intelectual y empezar a discutir qué es España, esa necesidad de un proyecto político que nos hace a todos grandes es automáticamente querida llenar por los nacionalismos. Con lo cual la forma de combatir a esos nacionalismos pequeños es recuperar nuestra idea, nuestra convicción, nuestro orgullo de ser español, sabiendo que ser español es por encima de todo una exigencia intelectual y es una exigencia moral. Porque somos españoles, estáis aquí, y ahora es que he puesto un tono muy serio, y estáis todos con cara de... Porque somos españoles, estáis aquí un viernes a las 19:05 soltando o escuchando un peñazo. Cuando vuestros compañeros o vuestros amigos de trabajo, pues quizás están tomando una caña a 200 o 300 metros.
Pero esa es la exigencia política. Ese es el entender la política no como un cargo, sino como una carga. Y saber que, repito, España es muchísimo más de lo que ni siquiera nuestra imaginación puede dar lugar. Y dicho esto, creo que tenemos que empezar una mesa redonda y os invito a participar.